Buenos días a los que nos estén escuchando y agradecer el interés que tenéis en la ciencia. Y ya digo, hoy me voy a proponer, que yo tiendo a no enrollarme mucho para contar todo lo que quiero y no ir justos de tiempo, ¿no? Entonces, lo primero es, estas charlas que vamos a dar, las vamos a impartir. Yo, de hecho, estoy aquí hoy en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, y este es un centro mixto entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Entonces, como en nuestro centro se habla de biotecnología y de genómica, y aunque el título de mi charla es un poco qué son los transgénicos, pues hablando de biotecnología y de genómica vamos a llegar un poco a qué son los transgénicos, ¿no? Y entonces también quiero un poco, esta charla está orientada al público en general y tenemos siempre mucho interés, sobre todo en estudiantes de bachillerato o estudiantes que puedan elegir algunos de los grados universitarios que impartimos, en los que estamos implicados los profesores que estamos en este centro. Vale, bueno, entonces, sin más demora, vamos a hablar un poquito de... este es el programa, entonces ya digo, a las 10:30 daré paso a otro compañero que va a dar también una conferencia muy interesante relacionada con el COVID, y luego tenemos otra charla más, y después hay varios vídeos que yo los voy a poner, pero se pueden, digamos, activar de forma autónoma cada uno pinchando en el enlace correspondiente. Entonces, esta diapositiva la volveré a poner al final para recordar un poco cómo sigue el programa. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, como ya he dicho, hablar un poco de biotecnología y de genómica, y empezaré hablando un poco qué es la biotecnología de una forma muy fácil. Entonces, hemos organizado que si alguien tiene preguntas, pues para la dinámica de la charla, las preguntas van al final y las podéis ir escribiendo en chat. Entonces, hay una persona, Bruna, que es una estudiante que me va a ayudar y ella va a ir recogiendo todas las preguntas y me las formula al final. Entonces, para que la charla vaya más fluida, responderemos a todas aproximadamente a las 10:25, ¿no? Y luego a las 12:30 tendremos también otra tanda de responder preguntas o comentarios que alguien que esté interesado en esta jornada pues pueda hacernos posteriormente. Bueno, entonces ya digo, ¿qué es la biotecnología? Entonces la biotecnología es una técnica que lo que pretende es utilizar seres vivos pues, para provecho de los humanos. Entonces, cuando hablamos de seres vivos, quiero que la gente tenga una idea que son seres vivos muy en general. O sea, todo el mundo a lo mejor tiene muy claro pues, que nos beneficiamos de las plantas, que nos beneficiamos de algunos animales, ¿no? De las terneras, de los cerdos, pero también nos podemos beneficiar pues, de levaduras que participan en la producción del vino, de la cerveza, o de microorganismos como bacterias que participan, por ejemplo, en la producción del yogur o de los quesos. Entonces, eso es una actividad que vamos a ver que ha empezado prácticamente con el origen de la agricultura y la ganadería. Entonces, se supone que hace 10.000 años pues había muchas personas que obtenían los nutrientes que necesitaban de una forma nómada. Pero cuando empieza la agricultura, vamos a empezar a hacer biotecnología. ¿Qué es biotecnología? Aprovechar organismos vivos para actividades que benefician a los humanos, para alimentos o para materiales que nos interesan, ¿vale? Entonces empieza la domesticación de plantas y animales. Y es una actividad que ocurre pues, en muchas partes del mundo prácticamente simultáneamente. Entonces esto permitió aumentar la población y tiene pues, algunas ventajas y algunos inconvenientes, ¿no? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, si nos fijamos aquí en la imagen que estoy presentando, en la imagen de la izquierda es una imagen de una planta que se llama teosinte, que hoy día también la podemos encontrar en América, en México, y es el antecesor natural de las plantas de maíz que tenemos a la derecha. Entonces, la idea sería que hace 10.000 años abundaban plantas como las que están en la izquierda, como el teosinte, y los agricultores fueron seleccionando variedades naturales derivadas de este primer teosinte que cada vez tenían un montón de granos más apelmazados y que tenían, digamos, después de muchos miles de años de selección, llegaríamos a tener una planta como la que tenemos a la derecha. Entonces, esto es biotecnología, digamos, de una forma tradicional. Entonces, algo que yo voy a comentar en esta pequeña charla es las nuevas tecnologías, cómo han hecho que este proceso que ha durado a lo mejor miles de años, pues hoy día se puede hacer en un periodo de tiempo mucho más corto. Podemos estar hablando de decenas de años. Vale, entonces este es un ejemplo del maíz. Entonces quiero también recalcar una idea que me parece importante, y es que tanto las plantas como los animales domésticos en principio están tan ligados a los humanos que si los dejáramos libres, digamos, en el campo, se extinguirían. Y esto lo vamos a ver también muy bien y lo cuento yo con la diapositiva siguiente. Por ejemplo, el que hay aquí
sería una planta que se llama Aegilops, que sería también el antecesor de los trigos que tenemos ahora. Entonces, si nos fijamos un poquito, y ya digo, me he propuesto no entretenerme, las plantas silvestres lo que intentan es madurar muchas veces sus granos a distintos tiempos y esparcirlos lo más posible, pues, para que tengan más éxito la descendencia. Eso son una característica de las plantas silvestres y de los animales salvajes, ¿no? Buscarse un poco la vida. Sin embargo, las características de los animales domésticos o de las plantas domésticas son características que interesan a los humanos. Entonces, por ejemplo, las espigas de trigo tienen todos los granos apelmazados, suelen madurar al mismo tiempo y además no se caen. Entonces, eso, desde el punto de vista silvestre, es muy negativo, porque todos los granos al mismo tiempo pues, podrían ser comidos por un animal enseguida, y luego, si no se dispersan, pues también tendrían más dificultades para crecer. Sin embargo, desde el punto de vista agrícola, que todos los granos estén juntos y maduren todos a la vez, es muy útil para cosecharlos. Y entonces, estos son el tipo de características que hemos ido haciendo a lo largo de miles de años, de una forma de el agricultor o el ganadero se fijaba en la descendencia de sus animales o de sus plantas y iba seleccionando aquello que más nos interesa. Entonces, eso ha dado lugar a un montón de cultivos y de animales domésticos que todos conocemos y como, por ejemplo, los que están representados en esta diapositiva, ¿no? Entonces, es muy importante destacar que los animales y plantas domésticas dependen mucho de los humanos para sobrevivir y que no es una cosa que se haya inventado ahora, con la biotecnología o con la transgenia ahora, sino que se lleva haciendo desde hace miles de años. Vamos a ir a la genómica. Entonces, la genómica, nuestro centro, he dicho que donde yo trabajo es centro de biotecnología y genómica. Entonces, lo de la genómica me parece algo apasionante y siempre cuando estoy en directo, porque lamentablemente este año, y es verdad que quería hacer un comentario, ¿no? Lamentablemente estamos en una situación un poco incierta y difícil con el coronavirus y esto pues está teniendo mucha importancia y, por ejemplo, ha hecho que este año esta actividad que la hacemos normalmente en directo con estudiantes de instituto, pues hoy la tengamos que hacer virtualmente. Entonces, lo que yo pregunto normalmente es ¿cuántos genes tenemos los humanos?, ¿no? Entonces, hoy me dificulta porque yo normalmente busco a alguien entre el público pues, para preguntar ¿cuántos genes tenemos los humanos? Entonces, hoy no voy a preguntar para que, digamos, esta conferencia vaya un poco más rápida, pero sí deciros que tenemos alrededor de 23.000 genes, 23.000, 25.000, aún queda todavía algunos flecos por precisar, pero estamos hablando de ese número, ¿no? Entonces, me encuentro y para mí es muy gratificante, hay personas que piensan que tenemos pocos genes, 20, 30, 40 genes, hay gente que dice que tenemos millones. Bueno, pues ya tenemos una referencia. El avance de la genómica, que ha sido muy espectacular en los últimos años, y ahora lo comentaré, nos ha permitido saber que los humanos tenemos alrededor de 20.000 genes. ¿Cómo hemos llegado un poco hasta aquí, hasta la genómica? Bueno, pues entonces voy a destacar muy pincelada, muy rápido, personajes de la historia científica muy importantes, como Mendel, que empezó a hablar ya de elementos que pasaban de padres a hijos, y es un poco como uno de los padres de la genética, y luego dan un gran salto a nivel ya más molecular, más detallado, de decir que esas partículas que podían pasar de padres a hijos son lo que conocemos genes y son lo que se conoce como ADN o ácido desoxirribonucleico, ¿no? Entonces, esto podéis investigar mucho más, que hay muchísima información y no me entretengo en ello, ¿no? Entonces, esto es un gran avance para la genómica. ¿Y dónde estamos ahora? Pues cuando se tenía información sobre la genómica, pues se empezaron a hacer cruces entre distintos animales o en distintas plantas que nos interesaban para buscar aquellas características, aquellos genes, porque hay una ligación muy importante entre gen y característica que vemos muchas veces, ¿no? Entonces, dependiendo del grupo de genes que tengamos, tenemos una serie de características. Si una vaca da más leche, probablemente es que tenga una variante de genes que no tienen a lo mejor las vacas que dan menos leche. O si tenemos una manzana que tiene un tamaño grande, pues puede tener 10 centímetros y es muy jugosa, pues eso a lo mejor varía claramente de los ancestros de las manzanas que eran mucho más pequeños y tenían, por tanto, menos pulpa que nos pudiera interesar. Entonces, todo eso está ligado genéticamente. Entonces, ya digo, en los años 70 hay un avance muy importante de cruzar organismos para obtener características que nos interesen más. Entonces, nombramos siempre a Norman Borlaug, que es un agrónomo de Texas que consiguió hacer unos trigos más chiquititos, cruzando unos con otros, y plantas también de arroz y de maíz, y con eso lo que consiguió es que, por ejemplo, la superficie... Fijaros, en esta diapositiva lo que hay es la cantidad de terreno que hace falta para obtener 1.000 kilos de maíz. Entonces, en el año 1967 hacían falta casi 3.000 metros cuadrados para obtener una tonelada de maíz. Utilizando las variedades enanas de cereales que este señor descubrió cruzando, pues se llegó a conseguir la misma cantidad de maíz con una tercera parte del territorio, ¿no?, de terreno.
Entonces, esto es un avance utilizando las características genéticas de los organismos que tenemos. ¿Dónde estamos ahora? Pues nos gusta decir muchas veces que estamos en la época donde las tecnologías de la información van a tener mucha importancia. Todos sabéis la importancia de los móviles y las nuevas tecnologías. Y luego también la biotecnología. Y la biotecnología va a tener mucha importancia en la sociedad actual y en los próximos 100 años porque está cambiando muchísimos instrumentos que tenemos hoy día para aprovechar los humanos, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de los genomas? Ya digo, esta es la parte que más me gusta y aquí es donde me suelo entretener un poquito. Y es deciros, por ejemplo, que en el año 1977, pues el primer genoma, es decir, los genes de un virus, fijaros, con solo 11 genes y solamente 5.000 nucleótidos, fue un hallazgo importantísimo y dio lugar, la técnica de secuenciación permitió que el señor Sanger obtuviera el premio Nobel. Entonces esto fue un avance, claro, pero vamos a ver que estamos en el año 77, apenas hace 50 años, y vamos a ver cómo avanza todo rapidísimo. En el año 1995 ya se describe los genes que tiene una bacteria que tiene casi 2.000 genes. Y estamos hablando de 2 millones de nucleótidos, ¿no? Pero es que la cosa va súper rápido y en el año 2000 pues, se secuencia, se identifica cuántos genes tienen algunas plantitas como las que podemos encontrar en la calle, como los alpistes, que tendrían alrededor de 25.000 genes. Y entonces hoy día pues ya hemos llegado al... Luego se han ido describiendo los genomas de los insectos y fijaros, aquí hay una pequeña lista donde podemos ver, pues, por ejemplo, los humanos, aquí pone 27.000, el ratón, 30.000 genes, el maíz, al que me voy a referir ahora, y, por ejemplo, la soja, alrededor de 50.000 genes, y luego, pues, las bacterias, pues, tienen muchos menos, ¿no? Del orden de 5.000 o 10.000 genes, ¿vale? ¿Qué es importante? Pues que cuando en el periodo entre 1990 y 2000 se secuenció el genoma humano, eso costó alrededor de 2.000 millones de euros. Hoy día estamos hablando de menos de 300 euros conocer el genoma de un organismo. Entonces eso ha supuesto un avance muy importante. Y entonces esto me está dando pie, a ver cómo voy ya de tiempo, que me enrollo, ya sabéis. Vais a ver un poco ya cuál es la idea de la transgénesis, qué significa un organismo transgénico. Entonces, por ejemplo, me queda por decir también que para comparar y para describir los genes que tiene un organismo, la bioinformática tiene una gran importancia, ¿vale? Entonces, en este centro, en el Centro de Biotecnología donde yo estoy, hay varios equipos que trabajan en bioinformática y entonces ayudan un poco a, digamos, describir y de precisar qué genes tiene un organismo, cómo funcionan, cómo se expresan, etc. ¿Vale? Entonces, voy a explicar ahora un poco, que esto creo que es también el título que había puesto en la charla y que, ya digo, para mucha gente es muy importante y para nosotros también, que se tenga claro en qué consiste. ¿Qué es un organismo transgénico? Pues tengo aquí puesto en un pequeño recuadro cuál sería la definición. Sería un organismo que ha incorporado un gen de otro organismo. Y entonces, pues nosotros aquí en este centro pues podemos transferir genes de unos organismos a otros. Hay diferentes técnicas. Una de ellas, por ejemplo, para transferir los genes a plantas es utilizar una pistola de genes. Entonces, en esta pistola se utilizan, digamos, unos balines que serían de oro recubiertos del gen que nos interesa transferir y esa bolita se puede introducir dentro de una célula vegetal. También hay otros mecanismos, digamos, naturales, descritos, que es bacterias que son capaces de una forma sofisticada introducir genes de la bacteria dentro de la planta. Y eso se puede utilizar como herramienta para meter genes en plantas o en otros organismos. Ya digo, en este centro trabajamos sobre todo en biotecnología de plantas y de microorganismos asociados. Bien, esta diapositiva me parece muy importante y es simplemente para decir y proclamar que cuando se hace un organismo modificado genéticamente, que va a tener una importancia, digamos, en la economía o en la alimentación, tiene que pasar un montón de pruebas equivalentes a las que pasaría cualquier medicamento que una persona puede comprar en la farmacia. Entonces, digo de esto porque normalmente en estas charlas que damos de divulgación queremos un poco transmitir información para que el público que no tiene una idea clara de qué son los transgénicos, que puede tener una idea peyorativa o negativa acerca de estos organismos, pues que comprenda bien cómo se producen y pues si podemos eliminarle alguno de los miedos, pues mejor. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista biotecnológico manipulando genes, introduciendo genes que pueda beneficiar a los humanos? Pues tenemos varios retos. Uno de ellos es hacer alimentos más nutritivos, y ahora pondremos algunos ejemplos, y uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad es un poco la escasez de agua dulce, disponibilidad de agua dulce. Hacer alimentos, cultivos más resistentes a la sequía. Luego también vamos a ver
cultivos que sean más respetuosos con el medio ambiente y veremos algún ejemplo de cultivos que necesiten menos fertilizantes. Y luego también hablaré, y esto es también una idea muy importante, de conseguir biocombustibles. Es decir, no obtener combustibles de elementos fósiles como el petróleo que se terminará acabando, sino gracias a la actividad biológica con determinados genes en determinados organismos, producir biodiesel o bioalcohol que ya se produce, por ejemplo. Entonces, muy rápidamente os pongo varios ejemplos. Estos serían de obtener nuevas variedades, que se pueden obtener nuevas variedades de plantas por métodos tradicionales o utilizando la ingeniería genética, modificaciones genéticas. Entonces os voy a poner uno que es muy interesante y pues es un tema, por ejemplo, ya digo, yo pienso muchas veces en los institutos, un tema que se puede debatir en los institutos y si tenéis alguna duda siempre podéis contar un poco con nuestra opinión o con la información que nosotros os podemos proporcionar. Has mencionado hace un rato que el arroz, ya se conoce el genoma del arroz, el arroz tiene 50.000 genes y se sabe, por ejemplo, que hay determinadas poblaciones en Asia que basan casi toda, en Asia y en África, que basan su alimentación prácticamente en el arroz, comen mayoritariamente y exclusivamente arroz. Entonces eso hace que algunas personas, sobre todo niños, tengan una deficiencia en vitamina A, que es el precursor, perdón, en un precursor de la vitamina A que está relacionado con la ceguera. Es decir, las personas que no pueden sintetizar vitamina A porque no tienen una dieta adecuada pueden desarrollar ceguera y son varios millones de personas los que tienen este tipo de ceguera. Entonces, en el año 2000 hubo un investigador de Suiza, de origen alemán, pues pensó en hacer un arroz transgénico y lo que hizo fue el arroz, se llama arroz dorado y es un arroz que tiene, además de los 50.000 genes del arroz, tiene 2 genes más. Uno de una planta, que es el narciso, que está aquí en esta planta amarilla, que muchos igual conocéis, y el otro gen es de una bacteria que se llama Pantoea anatis, y esta bacteria aporta el otro gen. Entonces, con estos 2 genes, el arroz dorado es capaz de sintetizar el precursor de la vitamina A, y las personas que consuman este arroz no van a desarrollar ceguera porque van a tener vitamina A. Bueno, pues esto fue un tema muy polémico, y hay, digamos, empresas y hay incluso alguna opinión pública desacreditando o desprestigiando este tipo de arroz y yo, por ejemplo, personalmente considero que no hay ninguna razón de demostración que haga que este arroz pues, no sea recomendable, ¿vale? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el maíz. A ver cómo vamos. Ya me estoy casi... Vale, pues con el maíz pasa igual. El maíz tiene alrededor de 50.000 genes y hay una variedad de maíz que se llama maíz BT, que es el maíz que ha incorporado un gen de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, y esta bacteria, el gen de esta bacteria lo que produce es una toxina que mata al insecto que se llama taladro que se come el maíz. Entonces, en esta diapositiva podéis ver muy bien, en el margen izquierdo, un maíz BT en presencia de este insecto, y entonces el maíz resiste al insecto porque está expresando esa proteína. Esa proteína no tiene ninguna toxicidad para humanos. Y a cambio, en el maíz que está a la derecha es un maíz que no tiene esa resistencia, es el maíz, digamos, normal, y entonces cuando el taladro aparece, pues se lo come, ¿vale? Bien, entonces este es un apartado de ver, acabo de contar, alimentos modificados con ventajas para los humanos, como las que he explicado, y luego un problema al que nos enfrentamos ahora es la contaminación. Los fertilizantes se utilizan mucho, sobre todo fertilizantes nitrogenados, y cuando sobran esos fertilizantes van a los ríos y pasa lo que se ve aquí, ¿no? Veis una barca en un lago verde, perdonad, y el lago está verde porque los microorganismos están proliferando aquí de una forma excesiva, contaminando y alterando muchísimo el medio ambiente. Entonces, quiero destacar, y os animo a que miréis en la página de nuestro centro, en la página del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, donde hay líneas de investigación, y quiero destacar una de un compañero nuestro, que se llama Luis Rubio, y que con otros investigadores ha conseguido financiación de 5 millones de euros para los próximos 5 años para introducir genes de fijación de nitrógeno que están en bacterias, introducirlos en cereales. Y esto impediría o favorecería que no se utilizara tanto fertilizante y por tanto no ocurrieran imágenes como la que acabamos de ver anteriormente, es decir, que no hubiera un exceso de fertilizantes. Entonces esto es un proyecto muy ambicioso y la descripción y los detalles los podéis encontrar en la página de nuestro centro, ¿vale? Bien, lo de los biocombustibles, deciros, pues eso, que a partir de muchos restos vegetales se podrían obtener biodiéseles o bioalcoholes. De hecho, hay algunas algas que se pueden crecer en grandes fermentadores que utilizan la energía de la luz y que así, pues, convierte la energía de la luz, lo convierten en carbono que luego se puede utilizar como combustible, ¿no? Entonces, esta es una línea también muy interesante.
Bien, entonces, para ir terminando ya, deciros que en nuestro centro pues trabajamos en genética de plantas, en interacciones de plantas con microorganismos, en resistencia de las plantas a la sequía, a condiciones de estrés, y luego tenemos una rama importante de bioinformática, como he contado, ¿vale? Y mencionar simplemente que muchos de los investigadores de este centro somos profesores de la Escuela de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, que está en Madrid, y que participamos sobre todo en varios grados, principalmente en el grado de biotecnología de plantas y perdón, en el grado de biotecnología y en varios másteres, en biotecnología de plantas y en máster en biotecnología computacional. Y deciros que si queréis más información sobre esto, pues podéis acceder a las páginas web correspondientes o nos podéis escribir si necesitáis alguna información. Brevemente decir que el grado de biotecnología, donde tenemos como mucho éxito, es un grado que tiene varios itinerarios, un itinerario que es biotecnología de plantas, otro computacional y otro sanitario. Y bueno, pues deciros que es un grado con mucho interés y vienen estudiantes con unas calificaciones muy altas, ¿no? Y con esto pues ya he terminado y deciros simplemente, antes de dar paso a alguna pregunta o algo, que después va a hablar Jaime, nos va a hablar de los anticuerpos y de la aplicación biotecnológica al diagnóstico del COVID, y luego tenemos también un gen que alimentó Europa, y estas dos son conferencias en directo a las horas que están aquí puestas, y podéis seguirlas y preguntar al final de las conferencias o al final hoy a las 12:30, que haremos un poco por si ha habido gente que se ha incorporado posteriormente. Estas charlas las vamos a grabar, entonces las podéis escuchar a lo largo de esta semana, y la semana que viene, el día 10, también haremos una jornada de Semana de la Ciencia y podéis preguntar si os ha quedado alguna idea. Y luego tenemos 3 vídeos. Los vídeos yo los voy a pasar a las horas correspondientes, pero los vídeos están ya grabados y se pueden, digamos, ver independientemente por cualquier interesado, simplemente pinchando en cada uno de estos vídeos. Y ya termino, que más o menos creo que me he portado razonablemente bien, ya he terminado. Y no sé si hay alguna pregunta o algún comentario o algo que os interese, y Bruna, que está mirando las posibles preguntas, me las va a formular. No sé si, Bruna, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario? Hola Luis, no tenemos preguntas, pero un profesor dijo que están de la institución San Fernando y que son 20 personas participando. Ah, genial, sí, me habían hablado antes. Pues nada, entonces ya digo, a veces los estudiantes a lo mejor son un poco más o menos tímidos. Podéis escribirnos por el chat y os podemos escribir. O sea, muchas veces lo interesante es que las preguntas de algunos participantes, pues muchas veces son dudas o cuestiones que les interesan a muchas personas, ¿no? Entonces, por eso nos gusta hacer las preguntas un poco como en general, ¿no? Porque las preguntas de uno muchas veces respondemos con información que interesan a todos. Que sepáis que este centro pues está abierto siempre a ayudar o a informar a las personas que estén interesadas en cualquier tema relacionado con biotecnología. Nuestra especialidad es sobre todo biotecnología de plantas y microorganismos asociados, pero bueno, ya digo, otros años también hemos participado y hemos hecho una serie de talleres, y esos talleres los vais a ver hemos hecho una mini muestra de talleres que hemos hecho otros años en vídeos ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, si veis el vídeo el de Carmen Juste, pues va a hablar cómo los virus se pueden utilizar para la expresión de proteínas que nos interesen a los humanos. Luego tenemos también otro vídeo donde habla de colores, de distintos elementos muy vistosos que utilizamos normalmente haciendo biología molecular. Y luego tenemos otro también donde hay una explicación de cómo las leguminosas pues, pueden ser muy útiles para la agricultura, ¿no? Porque son capaces de conseguir el nitrógeno que les hace falta haciendo una simbiosis con bacterias, ¿no? Pues todo eso son unos vídeos cortitos que podéis ver cuando queráis, y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, nos podéis hacer, ya digo, a las 12:30. Entonces, no sé, ya estamos... Bruna, seguimos sin tener más preguntas, ¿no? Sí, dime. Hay preguntas, Luis. Están pues preguntando por qué no está bien visto el arroz dorado. Vale, pues el arroz dorado, hubo una campaña de Greenpeace que dijo que le parecía un organismo modificado genéticamente, y entonces, en general, hasta ahora, y los transgénicos llevan ya más de 30 años, muchos de ellos en el mercado, no se ha comprobado, o sea, no se ha sustentado ninguna prueba que demuestre que son negativos. Y si os fijáis, vamos, y si podéis investigar, en general, el arroz dorado no es que tuviera una crítica. Las críticas contra el arroz dorado no eran específicamente contra el arroz dorado, sino las personas que critican el arroz dorado critican los transgénicos en general, porque le parecen organismos peligrosos, pues porque no se sabe qué va a pasar con ellos, si esos genes pueden saltar o no, y pueden ir los genes que... Pero ya o sea, la experiencia que nosotros tenemos, hemos puesto el ejemplo del arroz dorado. Es un arroz que tiene 50.000 genes propios y un gen más de otra planta y otro gen de una bacteria.
esos genes hacen unas funciones de producir unos productos que van a permitir producir vitamina A. Entonces, en principio, no hay ninguna razón. Entonces, cuando la pregunta es ¿por qué la gente eso le parece mal? Yo creo que una base o una razón importante es el desconocimiento. Es decir, yo he oído, de hecho es muy bonita, hay una página que se llama la página de SEBIOT, de la Sociedad Española de Biotecnología, donde hay muchas preguntas de gente interesada sobre este tema y lo que hay muchas veces es falta de conocimiento. La gente dice, claro, es que si yo me como un transgénico me voy a comer genes. Los genes los comemos continuamente. O sea, el material genético es un material muy nutritivo y cuando alguien se come una manzana, pues se come los genes de la manzana. Entonces, la única diferencia que hay, por ejemplo, cuando alguien se come a lo mejor un maíz o se come un maíz transgénico es que se comen los genes del maíz más los dos, el gen de la bacteria, esta bacteria que en principio comer genes no es algo negativo, ¿eh? Y las proteínas de esos genes pues se estudian que no tengan efectos nocivos como cualquier fármaco. Es decir, cuando alguien va a la farmacia, esto me gusta también contarlo, y ya, no me, ya que iba bien, me gusta mucho contarlo y es probablemente en alimentación hay más oposición, digamos, pública y sin embargo a nivel farmacéutico no. Y voy a poner un ejemplo. Mucha de la insulina, o la mayoría de la insulina que utilizan los diabéticos se llama humulina y es una insulina producida en Escherichia coli, que es una bacteria. Entonces, ¿cómo se produce? Pues se ha utilizado, se ha cogido el gen que produce la insulina humana y se ha introducido en una bacteria y esta bacteria en grandes fermentadores, a gran escala, se ha conseguido que una gran cantidad de la proteína que produzca la bacteria sea la insulina. Luego esa insulina se ha purificado y se puede comprar en farmacias. Entonces, en general, cuando alguien va a la farmacia, no se plantea mucho si el fármaco que está utilizando es de origen transgénico, es decir, producido al introducir un gen de un organismo en otro, y no le da más importancia. Sin embargo, cuando alguien oye arroz dorado, dice, uy, arroz con un gen, arroz transgénico, la palabra transgénico produce un rechazo visceral muchas veces poco fundamentado. Y ya digo, nosotros en este centro estamos estamos dispuestos a explicar y a discutir cualquier duda o problema, preocupación que tenga alguien respecto a estos organismos. Ya. Bruna, ¿alguna cosa más? Hay otra pregunta, Luis. Si podrías explicar mejor lo de la pistola de genes y también destacar que te están dando las gracias, que ha sido una interesantísima exposición. Vale, sí, vale. Vamos, brevemente, que ya está Jaime listo. La pistola de genes, como la palabra indica, o sea, como la idea indica, es una pistola que por aire comprimido introduce unas bolitas de oro. Imaginaos que las células son como una especie de bolas que tienen por fuera una especie de membrana así un poco, como si fuera algo membranoso, como algo un poco blandito, pero una capa, no una envuelta, ¿no? Como un plástico blando. Pues cuando la pistola de genes lo que hace es que el gen que tú quieres introducir dentro en este caso de una planta, el gen se pone recubriendo una bolita de oro y la bolita es la bala. Entonces, por aire comprimido se hace que salga la bala y percuta, o sea, entre dentro de estas bolitas que son las células. Y entonces cuela dentro, se ajustan un poco la intensidad, ¿no? Del disparo para que la bola no atraviese la célula. Entonces la bola, digamos, atraviesa, digamos, la capa y se queda dentro. Y entonces el oro no interactúa con el resto del material de la célula y el gen sí que, de alguna manera, se reorganiza con el material genético de la célula vegetal y puede permitir la expresión de ese gen y producir la propiedad que nos interese. Bueno, pues buenos días a todos. Me llamo Jaime, trabajo también en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. En fin, lo primero, pues daros las gracias por el interés por estas charlas y, bueno, pues porque de alguna manera también, en especial a Luis, se puedan continuar estas actividades que son tan interesantes y que, bueno, pues en este año raro que nos ha tocado vivir, pues bueno, nos adaptamos a ello, ¿no? Entonces, yo os voy a hablar un poco de... un momentito, estoy aquí, así. Yo os voy a hablar un momentito de, un ratito de pues cómo hacemos o cómo utilizamos, pues eso, biotecnología, cómo la aplicamos, pues en este caso al diagnóstico de la alergia y cómo eso, pues de algún modo acabó llegando al diagnóstico de la enfermedad del COVID, que bueno, pues estaréis todos, pues eso, se escucha todos los días, ¿no? Entonces, me centraré primero en lo que hacemos. Nosotros somos un laboratorio de alergia y luego ya pues terminaré en la parte del COVID.
Entonces, pues la alergia básicamente, todos habéis oído hablar de ella, pues es una respuesta exagerada del sistema inmune de un paciente que, digamos, reacciona de una manera, sí, pues exagerada y mala frente a sustancias que técnicamente pues son inocuas, no deberían hacer daño y que, bueno, pues que por tanto son toleradas por la mayoría de las personas, ¿no? En fin, pues aquí abajo tenéis un dibujo de pues, el típico ejemplo de pues, una persona que coge un melocotón y se lo come y luego pues le empieza a salir ronchas, le duele la tripa, etcétera, ¿no? En esta definición de la alergia, que es una definición así, pues vamos a decir simplista, surge una serie de preguntas que es a lo que nosotros intentamos responder en nuestro laboratorio, que es, pues en cuanto a lo que es la respuesta, pues qué tipo de respuesta es, se parece la alergia a una infección o a cualquier otro tipo de enfermedad que tienen en común, qué síntomas tiene. Y luego, en cuanto a las sustancias, pues qué tipo de sustancias son, dónde se encuentran, qué es lo que las hace especiales. Y luego, por último, y relacionado con esto, pues el hecho de que la mayoría de las personas toleren esa sustancia, ¿no? Al final, ¿qué es especial? ¿La sustancia que da alergia o el alérgico que reacciona a la sustancia? ¿O es un poco un conjunto de todo? Y entonces, bueno, pues nosotros básicamente tenemos varias ramas en el laboratorio que por un lado intentan explicar el por qué se da alergia y por otro lado ayudar en el diagnóstico de la alergia. Yo me voy a centrar solo en lo que es la parte de diagnóstico, pero como bien ha dicho Luis, pues cualquier duda que tengáis o cualquier cosa en la que se pueda ayudar, pues siempre estamos encantados de explicar lo que haga falta, ¿no? Entonces, las sustancias que dan alergia se llaman alergenos y normalmente son de naturaleza proteica. Esto es importante, el detectar los alergenos. Como bien antes en el ejemplo de Luis ha dicho, bueno, pues dentro de todos los miles y miles de genomas, muchas veces conocer el gen clave es importante para un desarrollo, pues igualmente en el caso de la alergia, de los miles o millones de proteínas que puede tener un alimento, pues normalmente es uno o dos o tres los que de hecho causan la alergia, el resto no es digamos, problemático. Entonces, bueno, pues nosotros nos vamos a centrar, en este caso me voy a centrar en el tipo de sustancias, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Pues en todos lados. Hay alérgenos pues, vegetales, pues de árboles, en fin, de todo tipo de plantas, en los pólenes, en la comida, en insectos, vertebrados. Habréis oído hablar de alergia pues, al látex, al níquel, al oro. O sea que poco a poco vamos conociendo cada vez más y casi de cualquier fuente puede ser una fuente alergénica. Nuestro laboratorio se centra en alergia alimentaria, sobre todo alergia a alimentos vegetales. Estamos muy enfocados en alergia al melocotón. Y entonces por eso aquí abajo pues, os enseño los 14 fuentes alergénicas más comunes. No son las únicas, son solo las más comunes y en España, por ejemplo, la más común sería la alergia al melocotón. Pero sí que quiero que os hagáis una idea, pues eso, que es un poco viene de todos lados y que casi todos conoceréis a alguien que, pues eso, pues no pueda tomar pues leche o que no pueda tomar pues una gamba o no pueda tomarse un cacahuete, ¿no? Porque pues le sienta fatal. Muy bien, pues ¿qué es lo que pasa o qué es lo que le pasa a una persona alérgica cuando pues se come este alimento, ¿no? El alimento al que es alérgico? Pues aquí la clave es que hay unos sensores, podemos llamarlo así, no son exactamente así, pero podríamos llamarlos así, que son estas moleculitas llamadas IgE, y que lo que tienen de particular es que reconocen que ha entrado el alergeno de una manera casi, digamos, instantánea y increíblemente sensible. O sea, dentro de todas las proteínas y de todo lo que entra cuando uno come, reconoce que hay un poquito de eso. Y en ese momento, una vez que ha reconocido el alergeno, avisa a unas células del sistema inmune que liberan un montón de mediadores químicos que desarrollarán los síntomas. Aquí, bueno, pues he marcado la histamina porque os sonará a todos por el tema de los antihistamínicos. Y entonces, esta histamina de una manera rapidísima lo que provoca pues, es pues, secreción de ácido, vasodilatación, que se constringan las vías aéreas y pues, picores, etc. Y esto ya de por sí es una característica de la alergia. Todos sabéis que pues, una infección normalmente tarda días en
en darse o en comenzar otra serie de enfermedades, y sin embargo la alergia es una cosa rapidísima. Desde que una persona muy alérgica coma lo que pues, no debería, digamos, pueden pasar 5 minutos antes de que bueno, pues ya se vean unos síntomas radicales, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es un ejemplo de un prick test en un brazo que pues, muchas veces todos los habréis visto. Esto es lo que se hace cuando una persona cree que es alérgica a algo y entonces va al alergólogo y le pinchan pues, un poquito de diferentes cosas en el brazo y aquello a lo que es alérgico se ve de una manera muy rápida cómo se enrojece y cómo se hincha esa zona, ¿vale? Y entonces, los síntomas que van a producir esta histamina y estos otros pues, mediadores químicos pues son desde cosas un poquito más simplistas, si queréis, como pues, el eczema o los picores o el hinchazón, a cosas ya más problemáticas, como puede ser pues, vómitos, dolores abdominales o mareos. Esto de por sí, aunque desde luego molesto, no parecería tan grave, pero sin embargo con el tiempo se ha ido viendo pues, que la alergia puede derivar al final en un shock anafiláctico. Esto sí que es un problema muchas veces de vida o muerte. De hecho, se plantea cuántas veces las, digamos, pues vamos a decir, muertes accidentales que ha habido a lo largo de pues, los siglos, en muchos casos son, pues eso, reacciones alérgicas que pues, en un instante son un problema, ¿no? Entonces, al final, si veis en esta diapositiva, he puesto que se llama síntomas y tratamientos, no he mencionado nada sobre un tratamiento y básicamente es porque, grosso modo, no los hay. Sí que hay una serie de inmunoterapias y una serie de cosas que se están mejorando con el tiempo y cada vez se conoce mejor y se hacen mejor, pero todavía el tratamiento habitual de cualquier alergólogo del mundo, estéis donde estéis, siempre va a ser que si algo te sienta mal, no te lo comas y evitar, pues eso, la presencia del alergeno. El tomarse en serio esto y el evitar los alergenos ha llevado a algo que para vosotros pues será muy común y estaréis acostumbrados, pero en fin, yo que tampoco soy tan viejo, sin embargo, cuando era joven no existía, que es el tema de las etiquetas. Ahora mismo cualquiera de vosotros pues va a un supermercado o a un restaurante y le dicen perfectamente en el plato que se está comiendo todos los alergenos que hay. Eso, en fin, cuando yo era pequeño no existía. Era un poco más la aventura y tenías que preguntar tú, oye, ¿esto seguro que no tiene una traza de algo? Pero bueno, Europa en esto, digamos, bueno, Europa, Estados Unidos y, en fin, en muchos países han sido muy serios en decir que es importante pues, dar al consumidor información sobre toda fuente alergénica que pueda haber en lo consumido. Entonces, normalmente esta es la información que tenéis, pues eso, en cualquier etiqueta, ¿no? Pues si vais al Mercadona a comprar algo. Sin embargo, hemos visto que esto no ha ayudado del todo. O dicho de otro modo, sí ha ayudado, pero no ha sido suficiente. Todavía hay miles y miles de visitas a urgencias aquí en la Comunidad de Madrid, podríais ver los datos en la página web, que están relacionadas con alergia, con una persona pues, que ha comido algo pensando que no había un determinado alergeno y sí lo hay. Entonces, esto ha hecho que la Unión Europea en estos últimos años pues, haya dicho tenemos que mejorar esto, tenemos que implementar un sistema más eficiente y más sensible que ayude a evitar problemas de alergia, porque aunque no lo he mencionado por una cuestión de tiempo, pero la alergia sí acaba siendo un problema pues, económico, es mucho dinero el que se mueve, es un problema bueno, obviamente de salud para el que sufre la alergia, pero también para los que le rodean. En fin, al final es un problema grande y que además afecta a unos pues, 50 millones de personas solo en Europa, que es pues, mucha gente. Entonces, al final, pues lo que se pide es eso, un mejor sistema de detección. Y nosotros trabajamos en ello en el laboratorio. Entonces, os voy a enseñar cómo utilizamos o cómo buscamos herramientas que podamos utilizar para abordar este problema y así, pues, lo que es un desarrollo biotecnológico. Entonces, lo primero para buscar un sistema de detección de alergenos es qué tenemos para detectar. Y resulta que, como siempre, la naturaleza es el mejor sitio donde mirar cuando uno busca algo, porque la propia evolución ya ha conseguido hacer pues, máquinas fantásticas y que funcionan espectacularmente. Y en este caso, pues hablo de los anticuerpos. ¿Por qué? Pues porque los anticuerpos son unas proteínas que todos tenemos y que todos fabricamos y que tienen la capacidad
de reconocer algo de una manera pues tremendamente sensible y específica. Yo siempre pongo el ejemplo de que si cogiésemos todas las palabras del Quijote, las pusiésemos en una gran sopa y pues buscásemos un anticuerpo que reconoce a la proteína perro, pues los anticuerpos solo se unirían a esa proteína. Y alguien pregunta, ¿y si la palabra no es perro y es cerro? Pues tampoco, solo se uniría a la palabra que le corresponde. Son tremendamente específicos, solo se unen a lo que tiene que unirse. Y también son muy sensibles. Entonces, bueno, pues de aquí ya tenemos una herramienta fantástica que nos va a decir dónde está el alérgeno que buscamos. Por otro lado, lo siguiente sería decir, vale, pues si ya tengo... Por otro lado, es que hay otra cosa que es también muy útil en este caso, y es el hecho de que de los 5 anticuerpos que pues tenemos en el cuerpo, que os represento aquí a la derecha, uno de ellos, la IgE, es ese sensor que os decía, que, bueno, pues que tiene un papel clave en la alergia y que reconoce a los alergenos, por lo cual ni siquiera es que tengamos que fabricarlos, es que ya están fabricados, ya están, digamos, en los pacientes. Y en este caso yo tengo que dar muchas gracias porque son cientos y miles los pacientes que, bueno, pues que dan tiempo y son tremendamente generosos para pues, donar sangre y que podamos avanzar con las investigaciones, ¿no? Entonces, si ya tenemos una cosa que detecta alérgenos, lo que necesitamos lo siguiente es el alérgeno. Digamos que lo normal sería pensar, bueno, pues voy a utilizar el alérgeno de la fuente natural, o sea, voy a coger un cacho de melocotón y lo exprimo y ya está. Sin embargo, no es tan fácil, porque pues, por la propia naturaleza el melocotón no siempre va a ser exactamente igual, depende del sitio, de si bebe más, de si bebe menos, en fin, hay una variabilidad. Al final, lo mejor es hacérselo. Y aquí pues es un poco, iba a hacer un llamamiento que al final no hace falta hacer, porque ya lo ha comentado Luis con el tema de la insulina, pero se pueden utilizar en los laboratorios, se pueden hacer en células utilizadas como biofactorías y funciona fantásticamente. Nosotros cogemos pues, el DNA que codifica para el alergeno, lo metemos en unas células, de ahí las células producen un montón del alergeno y le hacemos un control de calidad realmente exquisito, pues para ver que el alergeno está puro, que funciona como tiene que funcionar, que va a ser reconocido por los anticuerpos, etcétera, y que funciona tan bien o mejor como sería el natural, pero siempre está igual hecho, siempre está de una manera homogénea, etcétera. Entonces, al final, con todas estas herramientas, los alergenos, los anticuerpos, etcétera, y una cosa que es la biofotónica, en la que no me voy a meter, porque ahí es de otro grupo de unos ingenieros súper listos y fantásticos, sale un proyecto que se llama el Screening, que es un proyecto europeo, coordinado por la jefa de mi laboratorio, y que, bueno, pues al final lo que busca es eso, una mejora de diagnóstico. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se desarrolla esta aplicación biotecnológica? Pues de una manera sencillita. Bueno, no es sencillita, pero voy a intentar explicar así de una manera sencillita. Imaginaros un soporte, ¿vale? Pequeñito, de apenas unos centímetros, sobre el que con un láser pues, se hacen como unos agujeros pues, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Y en esos agujeros, que habría que mirar con una lupa o con un microscopio, se pueden pegar abajo distintos alergenos que hemos fabricado en el laboratorio, bien sean pues, de manzana, de melocotón, en fin, de lo que se os ocurra. Y entonces, sobre este kit, ahora nosotros podemos poner gotitas de sangre del paciente. Esto, para empezar, el paciente siempre lo va a agradecer, porque no hace falta sacarle medio litro de sangre, sino que basta con un pinchazo en el dedo y, en fin, le hace la vida un poco más cómoda, ¿no? Y entonces, pues, con un poquito de sangre se mete dentro de ese agujero. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que si el paciente tiene anticuerpos que reconocen al alergeno, estos anticuerpos se quedarán unidos y el resto, pues, después de lavar, se irán. Y ahora es cuando entra en juego la biofotónica, en la que de verdad que yo me lo han explicado 1000 veces, pero son un montón de fórmulas que no entiendo muy bien. Pero digamos que la idea es que, pues mediante una serie de láseres y de receptores y de algoritmos, pues digamos que se puede distinguir entre la señal que daría un kit al que no se le ha pegado un anticuerpo de un paciente, de la señal de un kit al que sí se le ha pegado el anticuerpo. Y al final estas diferencias, al final, ¿esto en qué se transmite? ¿Cómo facilita la vida? Pues porque esto aquí a la izquierda es lo que va a ver un médico, un alergólogo, un inmunólogo, ¿vale? Lo que va a ver es si hay más o menos señal para una determinada persona frente a diferentes alérgenos. Entonces, ¿por qué este proyecto, digamos, pues ha sido financiado por Europa y por qué piensan pues, que es una buena idea? Bueno, pues porque es un sistema que es muy rápido. Para que os hagáis una idea, si hacen una maquinita que no tiene más
o sea, no es más grande que una Xbox, ¿vale? Es una cosita que se pone ahí encima de la mesa. No necesita de un material complicado ni de un personal súper cualificado, o sea, es pues pinchar un poco en el dedo, se hace una serie de lavados y da mucha información, ¿vale? Imaginaros que se pueden pasar muchos pacientes para un alergeno o muchos alergenos para un paciente y ahora mismo, de hecho, están en validación clínica y la idea pues es llevar esto un poco a Europa, bueno, y al mundo, ojalá, sería fantástico, por supuesto, pues para mejorar la vida de las personas, ¿no? Para que de una manera muy sensible y tremendamente eficaz, pues una persona pueda saber a qué es alérgico y no llevarse sustos, ¿no? Vale, hasta aquí llega, porque veo que yo me voy a enrollar también, hasta aquí llega la parte de, digamos, de la alergia, porque más de uno estará pensando, muy bien, pues esta persona nos habla del COVID y en fin, ¿qué tiene que ver el COVID con todo esto que me han contado? Bueno, pues la idea del COVID que os quiero contar es básicamente un ejemplo de cómo utilizar herramientas biotecnológicas para diversos fines. Cómo lo que os acabo de contar de la alergia puede ser transmitido o transportado al diagnóstico del COVID. Y en este caso, de hecho, quiero mencionar a la directora de mi laboratorio porque en ese sentido es una persona que inspira mucho, pues como en estos momentos de pandemia, pues ha dicho, oye, vamos a poner todo lo que podamos de nuestra parte para ayudar a la gente, bueno, y poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, como estoy seguro alguno a lo mejor pues ya se le ha ocurrido, ha dicho, oye, espera un momento, si donde yo tenía el alergeno pongo el virus y si donde está el anticuerpo que reconoce el alergeno tengo un anticuerpo que reconoce el virus, bueno, pues ya está, ya tengo un sistema de detección de virus que como acaba de venderme este tío, pues es muy rápido, es eficaz y en fin, se hace todo fantástico. Y esa sería la idea, esa es la idea por la que nació, digamos, el utilizar esto para el COVID. Sin embargo, luego no es tan sencillo, ¿vale? Siempre hay pequeños problemas. Por un lado, esto implicaría trabajar con el virus, implicaría trabajar con un sueros de paciente. Por otro lado, un virus es muchísimo más grande que una proteína. Nosotros ponemos un alergeno que es una proteína que, pues nada, es muy pequeñito. Pero un virus tiene cientos o más, o miles de proteínas, entonces digamos que el sistema no está optimizado para esos tamaños, ¿vale? Por lo cual habría muchas cosas que cambiar y que ni siquiera sabemos si funcionan. Y sobre todo, por una cuestión de contexto que os quiero dar, nosotros nos pusimos a trabajar con esto en abril, finales de marzo, abril de este año, que fue el confinamiento más estricto, en el cual, pues, en fin, no se podía ni salir de casa. Y entonces, digamos que nadie iba a comprar un sistema que implicaba trabajar con virus y sueros, porque eso era un peligro de infectividad. Y lo que no queríamos era más gente llevando virus fuera. Por lo cual, digamos, esto no se planteaba en ese momento como una muy buena opción, ¿vale? Porque implicaría, pues, eso. ¿Dónde se va a hacer? ¿Quién lo utiliza? ¿Qué mejora esto? ¿Vale? Por lo cual dimos un paso más. Dijimos, vale, vamos a acercarnos todavía más a lo que hacemos con la alergia. A ver si podemos utilizar esto, pero todavía más allá. Y lo mismo que con la alergia, no ponemos el alimento completo, sino que ponemos la proteína que da alergia, pues dijimos, en vez de poner el virus, vamos a poner una proteína del virus que nos sirva. Pero ahora, ¿qué proteína utilizamos? ¿Una de dentro, una de fuera, una grande, una pequeña? ¿Vale cualquier proteína del virus? ¿Es mejor una que otra? Bueno, pues lo que hicimos fue pues, pensar sobre qué proteína podría ser la mejor. Y dentro de aquí a la izquierda os muestro pues, las diversas proteínas. No están todas, pero las pues, diversas proteínas del virus del SARS-CoV-2. Pues elegimos la proteína S, la proteína Spike. ¿Por qué elegimos esta proteína? Pues por diversos motivos. Primero, es una proteína exterior del virus, está de cara afuera, probablemente va a ser reconocida por el sistema inmune. Luego, por otro lado, aunque es muy grande, tiene dominios, tiene trocitos que están bien definidos y que van a ayudar a que si yo no puedo producir toda la proteína, pueda coger algún cachito que me interese. Por otro lado, es una proteína que es la que se une al receptor ACE2, del que habéis oído hablar, que es un poco la puerta de entrada a las células humanas. Y además, aunque es parecida al COVID-1, pues, en fin, no se parece en nada a otros virus, lo cual es importante porque se trata de que una persona decirle si tiene anticuerpos frente al COVID, no frente al resfriado que se ha cogido la semana pasada. Entonces, digamos, esta proteína parecía un buen ejemplo para utilizar, ¿vale? Así que tenía además esta parte que os digo de que se une a la proteína C2, o sea, es la que se une a la célula humana y a partir de ahí el virus entra. Y entonces esto daba además un poco de un valor añadido, porque claro, si yo puedo
buscar en un paciente anticuerpos que reconozcan esta proteína. No solo el paciente tiene anticuerpos frente al virus, sino que además esos anticuerpos, como están tapando la proteína, son anticuerpos bloqueantes, son anticuerpos que pueden curar. Lo cual, pues, obviamente, en el tiempo que vamos, cuando estamos ahora mismo, saber esto es importante, ¿vale? Por lo cual, bueno, pues ya habíamos elegido la proteína. ¿Y cómo fabricarla? Lo mismo que os conté antes, se coge el DNA, se mete en las células y a partir de ahí se obtienen grandes cantidades de una manera, pues, pura, rápida y sobre todo homogénea en el tiempo, no cambia. ¿Y el anticuerpo de dónde lo sacamos? Pues aquí también había que pensarlo bien, porque esta gráfica es un ejemplo de cómo van apareciendo los anticuerpos en los pacientes. Por supuesto, todo lo que yo os diga en este caso hay que darle un contexto, ¿vale? El virus es una cosa, digamos, nueva, siempre vamos un poquito por detrás, ojalá no, pero es así. Vamos aprendiendo según va pasando y, bueno, cada paciente tendrá unas curvas más o menos diferentes. Esto es un poco una línea general, ¿vale? Pero bueno, normalmente primero aparece la IgM, luego la IgA y luego la IgG. Todos habéis oído hablar de esto porque son los famosos kits que se hacen rápidos para ver si un paciente tiene unos anticuerpos, si tiene inmunidad, etc. Y aquí nos llamó la atención utilizar la IgA. ¿Por qué la IgA? Pues porque está en saliva. Y entonces eso ya nos evitaba tener que, digamos, que hubiese que utilizar sangre de pacientes, ¿vale? Entonces, todos habéis visto en la televisión muchas veces el tema de los swabs nasofaringios, ¿no? Pues cuando nos tienen que echar la cabeza para atrás y meternos el palito y es una cosa nada agradable. Y bueno, pues pueden ser, como veis aquí, nasofaringios, orofaringios. ¿Qué implica esto? Aparte de, bueno, lo desagradable que es la organización de tener a gente especializada haciendo estos swabs en un sitio concreto, en fin, todo un poquito como más complicado, ¿no? Mientras que si tú utilizas saliva, claro, es distinto. Cualquier farmacia puede vender, pues, bueno, incluso se podría repartir por casas. O sea, al fin tú necesitas un vasito donde el paciente pueda escupir, lo cierre bien y bueno, pues eso ya vale, ¿no? Entonces, agiliza todo un poco, lo hace un poquito más fácil y no hay que moverse por ahí, ¿no? Entonces, además la saliva puede contener virus, por lo cual en el propio vasito puede venir algo que inactive el virus, cosa que, en fin, ya se sabe cómo hacer, y no solo serviría para inmunidad, sino para PCR, o sea que al final, digamos, sirve para mucho, ¿no? Por lo cual ya teníamos como muy claro que íbamos a utilizar la proteína S y que la saliva parecía un buen sistema para diagnóstico. De hecho, supongo que todos habréis oído hablar cómo poco a poco se ha ido hacia ahí. Al principio lo que más se hacía era bueno, pues eso, o los swabs o al final la extracción de sangre, pero hoy en día cada vez son más los hospitales del mundo que lo que están haciendo es utilizar saliva, ¿vale? Que es pues, mucho menos problemático e igual de eficiente o incluso más. Muy bien, pues ya está. Aquí es como, digamos, transformamos al screening en COVID screening. Donde estaba el alergeno pusimos nuestra proteína S del virus, donde se utilizaba la sangre de un paciente, ahora se utiliza un poco de saliva, se une si es que el paciente es positivo y aquí pues que veáis una imagen simplemente, bueno, para que sea una cosa visual, ¿no? A la izquierda sería como el color o lo que se obtiene de un paciente sano en el que, bueno, pues no hay un reconocimiento, no hay ningún anticuerpo que se una a la proteína del virus y a la derecha un paciente que digamos que ha pasado el COVID, ¿vale? Que además en este caso cuando pasa se ve porque es radical, ¿vale? Y esto último sería, insisto, pues lo que vería un médico, ¿vale? La idea es, como siempre, crear herramientas que puedan ayudar, que puedan mejorar la vida de las personas y de los en este caso, de los clínicos también, ¿no? Como veis, es radicalmente la diferencia entre lo que se ve o las señales que da el sistema entre pacientes, entre individuos sanos, perdón, no son pacientes, y pacientes que están pasando o acaban de pasar el COVID, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí mi charla. Simplemente mostraros esto para que veáis, porque por supuesto las grandes ideas al final también siempre llevan mucha gente. Es mucha gente la que trabaja en esto y está poniendo pues su tiempo y su esfuerzo en ello. Somos gente del CBGP, del Centro de Tecnología Biomédica, también de la Politécnica, y bueno, pues gente por Europa que está intentando llevar al screening pues como os dije, por Europa, y ahora también un poco el COVID screening, que está muy en sus inicios. Y bueno, pues os dejo aquí un momento la página web del laboratorio para que, como bien ha dicho Luis, yo responda a preguntas, pero si cualquier día, en cualquier momento se os ocurre algo
o lo que sea, pues por supuesto siempre estamos más que felices de ayudar en lo que haga falta. Y no sé si me ha pasado, Luis, creo que he intentado dejarlo en Nada, ese justo, hasta son las 11. Bueno, a ver, no sé si hay alguna pregunta que nos diga Bruna. No sé si hay preguntas, porque estoy mirando el chat, me parece que no había, pero no sé si se me escapa algo. Yo creo que no hay ninguna pregunta de momento. No, Luis, no hay ninguna pregunta. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Pero yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué crees que en España las alergias al melocotón son más expresivas? ¿Por qué creo? Bueno, yo creo que es una mezcla de cosas. Por un lado, nuestra dieta mediterránea, o sea, al final, el tipo de dieta que tenemos va a definir mucho a qué somos alérgicos, ¿vale? Y yo diría que sobre todo es por ahí. Es que no sé exactamente, perdón, no se sabe exactamente todavía por qué unas cosas u otras, porque se piensa que detrás de la alergia también hay un componente genético. Se piensa, no, se sabe que hay, pero no es lo... O sea, es necesario, pero no suficiente. Hay otra serie de componentes también ambientales, etcétera, que derivan hacia la alergia, por lo cual no sería tan fácil, me explico, decir, pues es por esto. Pero yo creo que es eso, un poco el tema genético, el tema de nuestra alimentación, etcétera. Muchas gracias. Te están Muchas haciendo una gracias. pregunta. Venga. El profesor de la institución ha preguntado, entiendo que el sistema de detección también es portátil. Sí, es portátil. O sea, una de las cosas que más queríamos ayudar es sobre todo en el tema de colegios, de institutos, porque, bueno, como os podéis imaginar, pues una persona, digamos, adulta de, pues yo qué sé, 30, 40 años, pues siempre a lo mejor puede ser más cuidadoso en lo que come que pues una, en fin, una criatura pequeña, ¿no? Yo tengo pues una hija muy pequeñita que lo lleva toda la boca, o sea, no vete tú a explicarle lo que es una alergia. Entonces, al final, sí que nos interesaba un sistema que pudiesen tener pues, en restaurantes, en las cantinas de los institutos y que de una manera rápida, si hiciese falta, se viese si una persona pues, es alérgica a algo y se pudiese pues, eso, ayudar en ese sentido. Julia Roncero dijo, muy buena exposición, Jaime, desconocía totalmente el tema, me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Y hay otra pregunta de Milagros, le digo, ¿por qué todavía no están tan generalizados los test de anticuerpos IgA? A ver, sinceramente no sé la respuesta. O sea, yo creo que, a ver, esto va a ser solo una opinión, por lo cual lo tenéis que coger como una opinión, pero digamos que, como he dicho, el tema del COVID, en fin, duro que parezca o por una petición de paciencia, pero en el COVID siempre vamos un poco detrás. O sea, con muchas cosas, pues se tiene tiempo para investigar. En este caso, hay que tener en cuenta que el COVID apareció, nos cambió la vida a todos, es un virus nuevo, podemos efectivamente hipotetizar en base a cosas anteriores, pero al final se necesita investigación y son muchas las cosas que están ayudando a eso, pero bueno, al final hay que ir por un lado. Entonces, hasta ahora, digamos, hay unos métodos basados en IgG, en IgM, en suero, que es como siempre se hace y funciona bien, ¿vale? Y entonces, en las circunstancias que teníamos, con la lluvia de pacientes que había y de UCIs llenas, pues, en fin, hay que tirar con la herramienta que uno cree que es mejor. Ha sido muy bonito también toda la parte como de no solo clínicos, sino también científicos se han, digamos, unidos. Creo que están compartiendo información como nunca. Para que todos estos pequeños pasos que vamos dando pues ayuden a mejorar. No tengo ninguna duda de que se acabará utilizando la IgA, pero tampoco había motivos para utilizarla si todavía no estaba, digamos, ensayado y certificado, que al fin y al cabo es lo que se necesita y eso lleva tiempo. Bueno, hola, buenos días. Yo soy José Abelenda, trabajo en el CBGP, que es un centro mixto de la Universidad Politécnica de Madrid y el INIA. Y os voy a intentar convencer
de lo importante que fue la patata en la historia de Europa y del mundo. Lo he titulado Imperios, músicos irlandeses y soldados prusianos, y a lo largo de la presentación espero que veáis por qué. Pues nada, como os digo, la patata es un tubérculo y fue importantísima su introducción en Europa para muchísimas cosas. Para la aparición de países como Alemania, para la revolución industrial, pero también para cosas tan aparentemente inconexas como, por ejemplo, que exista la música de los Beatles. ¿Y dónde empezó todo? Pues todo empezó en los Andes, en América, en Sudamérica. Y todo empezó, en lo que respecta a la introducción de la patata en Europa, con el encuentro de dos civilizaciones en esta parte del mundo. En aquel entonces existía un imperio, el Imperio Inca, que muchas veces nos olvidamos, pero era un imperio de reciente creación, apenas tenía 100 años, pero la patata estaba domesticada en esta zona andina desde hacía unos 8.000, se calcula, 5.000 años. Aquí veis esta representación, que es una de las primeras imágenes que tenemos de este tubérculo, de la patata, una civilización que se llama la civilización Moche, y es aproximadamente, tiene unos 5.000 años. Y aquí detrás, bueno, la imagen icónica del Machu Picchu en los Andes. Pues nada, Pizarro, este conquistador español, pues tuvo un, decirlo, encontronazo no muy afortunado para el Imperio Inca con Atahualpa. Y esto, bueno, yo creo que es conocido por todos, pero lo que nos importa a nosotros es cómo llegaron las patatas a Europa. Pues obviamente llegaron en barco, no existían aviones en el siglo XVI. ¿Y por qué llegaron en barco? Pues porque la patata se sabe que tiene, bueno, se sabía, no se conocía el porqué, pero ayudaba a los marineros en su lucha diaria contra el escorbuto. Los marineros, debido a una carencia en su dieta, en los viajes transatlánticos que son muy largos, de meses, tenían problemas de salud como estos. Y sabían que tomando este tubérculo, que comiéndolo, evitaban el escorbuto. No sabían la razón, pero de cierta manera ayudó a que las patatas acabasen, por ejemplo, en las Islas Canarias, donde tenemos patatas desde el siglo XVI. Y lo que pasa es que no se popularizó en Europa. ¿Y por qué no se popularizó en Europa la patata? Hay muchas leyendas al respecto, se dice que la gente creía que era venenosa. En parte hay ciertas razones para ello, porque las patatas tienen una cosa que se llama solanina, y es sobre todo las patatas originarias de América, de los Andes, las andígenas, las variedades que llamamos andígenas, son ricas en esta solanina. Pero hirviéndolas prácticamente no hay ningún problema. No es cierto. Lo que pasa es que las patatas son plantas, y las plantas tenéis que saber que tienen una especie de ojos. Es decir, saben en cada momento si es día, si es noche, y esto a los ojos de las plantas los llamamos fitocromos. Y mediante estos fitocromos las plantas son capaces también de saber si es día y es noche, pero también tienen de integrar una cosa que llamamos reloj circadiano. Es un reloj interno, es como cuando nosotros nos despertamos y no sabemos por qué no hemos escuchado el reloj, el despertador, y sin embargo nos despertamos. ¿Por qué nos despertamos? Nosotros vivimos en un planeta que tiene ciclos de 24 horas y este ritmo está integrado en nuestra biología. Es decir, sin una referencia externa, somos capaces de saber en el momento del día en el que estamos. Sería complicado de analizar o de explicar por qué, pero lo que tenéis que quedaros es que las plantas y todos los organismos vivos de este planeta tienen esta especie de sincronización interna. Y esta sincronización se pone en hora por la luz del sol, ¿vale? Debido a esto, en las plantas, hablamos de plantas de día largo y plantas de día corto.
Las plantas de día largo son aquellas que florecen o se reproducen. Al final, la tuberización, el producir tubérculos, es una vía reproductiva de la planta, de día largo o día corto. También las hay de día neutro, que no les influye. Y está referido a la longitud del día en la cual las plantas florecen, ¿vale? Tenemos plantas de día largo y plantas de día corto. Las plantas de día largo florecen en días largos, es decir, en aquellas situaciones donde la longitud del día supera la longitud de la noche. Y las plantas del día corto es al contrario, florecen en aquellas situaciones donde la longitud de la noche supera la longitud del día. Las plantas, bueno, las patatas son originarias de una zona ecuatorial. Debido a ello, la longitud del día allí es igual a la longitud de la noche. Las podemos considerar plantas de día corto. Es decir, se reproducen en situaciones donde la longitud de la noche es casi idéntica a la longitud del día, o incluso superior. Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo es la duración del día y la noche en los Andes. En Lima no hay prácticamente variación. Si tal, hay un pequeño decrecimiento en la longitud del día. Sin embargo, fijaos cómo cambia la longitud del día en Berlín. En el invierno, los días son muy cortos. Sin embargo, en verano, los días son muy largos. Obviamente, las plantas, como las patatas, sobre todo, son más felices en días largos, digámoslo así. Pero en esta situación no estarían coordinadas con su situación original en Sudamérica. ¿Qué intento explicar? Que las plantas en Europa tenían un jet lag, no eran capaces de adaptarse a esa situación de noche oscuridad europea, donde para tuberizar, para reproducirse, necesitarían días cortos. Sin embargo, la situación en la que se encontraban, obviamente no, en invierno era imposible, en verano tenían días largos, la longitud del día era demasiado grande. Sin embargo, durante muchos años, prácticamente 2 siglos, las patatas se mantuvieron en las colecciones reales, colecciones particulares de aristócratas, como básicamente curiosidades botánicas. Tenían unas flores bonitas, tenían tubérculos, eran exóticas. Y eso daba cierto prestigio, ¿no?, a las colecciones privadas. Es decir, tengo una patata, fíjate qué bonita y qué especial y qué rara, que aquí no la hay. Pero en el siglo XVIII, un rey ilustrado necesitaba soldados. Y la necesidad de soldados, ¿qué implica? La necesidad de súbditos. Y los súbditos necesitan alimentarse. Este rey, nosotros lo llamamos en español Federico el Grande, y expandió un país que en aquel entonces era Prusia. ¿Un puntero láser que me puedas dejar? ¿Perdón? ¿Se escucha? Manuel, pero arriba sí que tenemos, Bueno, parece que no es conmigo. Voy a continuar. Federico el Grande intentó expandir su país y necesitaba alimentar a sus súbditos. Y para alimentar a sus súbditos dijo, pues tenemos este tubérculo, que sé que en América es un alimento que se come, y convenció a sus súbditos para que comiesen patatas. Aquí veis su tumba, y hay una tradición alemana de que es que la gente le deja patatas encima de la tumba, porque la patata ha llegado a estar integrada en el acervo cultural, en la cultura alemana muy fuertemente. Pero ¿por qué Federico el Grande pudo cultivar patatas en aquel entonces en Europa? Pues existía la posibilidad. Y una cuestión importante es, ¿por qué pudo Federico cultivar patatas? Bueno, pues esto nosotros lo intentamos solventar hace años, y para ello hicimos una cosa que es cruzar patatas originarias de América que eran capaces de tuberizar únicamente en días cortos, con aquellas plantas europeas que sí eran capaces de tuberizar en día largo.
Entonces, en este cruce teníamos una progenie donde esto pasa como cuando tienes niños, ¿no? Cuando tienes hijos y unos se parecen al padre y otros se parecen a la madre. Pues a nosotros nos pasaba igual. En la descendencia de este cruce teníamos plantas que se parecían al padre y plantas que se parecían a la madre. Plantas que eran de día largo y plantas que eran de día corto. Y esto nos permite, mediante una tecnología y analizando el genoma, los genes y mediante mapeo, ya que llamamos nosotros, localizar los genes por los cuales estas plantas se parecen más al padre o se parecen más a la madre. Y fuimos capaces de localizar una zona en un cromosoma, el cromosoma 5 de la patata, y un gen que se llama CDF, que es el Cycling Dog Factor. Es complicado de explicar y es un tanto difícil, pero que sepáis que es un gen que tenía un transposón integrado en aquellas variedades de día largo. ¿Qué son los transposones? Los transposones son secuencias pequeñitas, derivadas, se cree, de virus, que saltan entre distintas partes del genoma. Se las descubrió una mujer que se llama Barbara McClintock, que recibió el premio Nobel en el año 1984, creo, por su descubrimiento en maíz. Y estos transposones pequeñitos, lo que descubrimos es que en los alelos, en las variedades genéticas que teníamos en Europa, había un transposón integrado en este gen, al final de este gen. Esto provocaba que la proteína codificada por este gen, que la proteína fuese siempre estable y fuese estable también en condiciones de día largo. Y esto a su vez lo que provocaba es que, en cierto modo, la planta era ciega a las condiciones ambientales, a las condiciones de día largo y día corto. La planta, las patatas europeas, creen realmente que están en día corto, a pesar de que no están en día corto. Y eso es debido a esta mutación pequeñita, bueno, esta mutación en este gen CDF1 en la parte final. Pero una cuestión interesante también que nos interesaba y que que muchos consideraron importante es saber dónde se produjo esta mutación. Es decir, sabemos que este transposón integrado en este gen fue el responsable de que las patatas en Europa, o son actualmente las responsables de que las patatas europeas sean ciegas al día largo, sean ciegas a las condiciones ambientales europeas. Pero está bien saber cuándo fue, dónde fue en América, fue en otro sitio, fue en Europa. Tenemos muchos candidatos, porque las patatas se cultivan en muchos sitios en el mundo. Como os conté, se cultivan prácticamente desde el siglo XVI en Canarias, se cultivan obviamente en los Andes, pero también el Imperio Inca y todos los movimientos poblacionales en Sudamérica desplazaron estas patatas al sur, a Chile. Pudo ser en Chile, que también tiene, en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, son como espejos, es decir, en el sur de Chile también tienen días largos y días cortos, no pasa como en el Ecuador. Sabemos también que las patatas los holandeses las llevaron a las colonias holandesas africanas y que están cultivadas allí desde el siglo XVII. Pudo ser ahí. Los españoles, en su expansión, también las llevaron a las Filipinas, a Asia. Pudo ser ahí. Y Burbano, que es un chico mexicano que estuvo implicado en la secuenciación del genoma del Neandertal, se interesó por este tema, ¿no? Es decir, cómo la patata, dónde fue este proceso de adaptación de la patata. Y entonces recurrió a una cosa muy curiosa, que él es experto en DNA antiguo. Es decir, él es capaz de analizar el DNA que existe en un hueso de un resto de Neandertal en una cueva de Asturias o de Siberia. Y dijo, pues, ¿por qué no usar los restos que tenemos conservados en los herbarios?
existen herbarios muy antiguos. Uno está en el Jardín Botánico de Madrid, que tiene especímenes de patata desde el siglo XVII, prácticamente, el siglo XVIII. Entonces, si podemos extraer el DNA, ¿por qué no ver cómo es ese gen que os dije que es tan importante en la sensibilidad de la patata día largo y día corto, en estos restos que quedan en los herbarios, en estas plantas conservadas en los herbarios? Y extrajo DNA de estas plantas conservadas en los herbarios y analizó cómo era este gen, qué composición tenía. Y lo que descubrió es que ninguna de los especímenes, ninguna de las plantas conservadas en los herbarios anterior al siglo XVII tenía la variante europea, la variante mutada, la variante con transposón. La conclusión es que probablemente fue un único evento puntual de mutación en el siglo XVIII. Este transposón se insertó en este gen en el siglo XVIII y dio lugar a estas variedades adaptadas a Europa, al cultivo europeo. Por eso también hasta el siglo XVIII no se popularizó su cultivo en Europa, probablemente. Aparte, nosotros incluidos y tal, intentamos ver también las variedades americanas, como si tenían o no esta mutación, y no la tienen. Es decir, todo parece indicar que realmente la mutación fue en Europa y fue un evento puntual, un único evento probablemente. ¿Y qué consecuencias tuvo esta mutación en una patata hace 300 años? Es decir, os estoy hablando de un único evento que ocurrió hace 300 años, probablemente en alguna colección de algún aristócrata o de alguien que estuviese manteniendo patatas por curiosidad, incluso botánica. Pues la revolución industrial. Es decir, la patata es una planta que permite en un espacio muy reducido de terreno, prácticamente una familia se puede alimentar con menos de 1 hectárea. Y en zonas donde de parte es difícil cultivar muchas veces lo que alimentó a Europa durante siglos, que fueron los cereales. La cultura europea, como la cultura de Oriente Medio y la cultura viene directamente del cultivo de cereales. Es decir, los cereales fueron básicos e importantísimos hasta la Edad Media y posteriormente a la Edad Media. Pero tenía ciertos problemas, y es que, por ejemplo, en sitios como Irlanda, con suelos muy ácidos, es difícil cultivar cereales y tener una productividad alta. Sin embargo, la patata se adaptaba a muchos sitios del norte de Europa como una mano a un guante, es decir, suelos ácidos, mucha lluvia, humedad alta. La patata crece bien y es capaz además de alimentar a mucha población. Quiero que os fijéis, por ejemplo, en este gráfico y en cómo el incremento poblacional que se produjo en muchísimos países a partir del siglo XVIII, sobre todo también con la Revolución Industrial, pero quiero que os fijéis en este país que es Irlanda, ¿vale? Este pico de Irlanda y este declive viene provocado por algo que llamamos la hambruna irlandesa en el siglo XIX. Y fue todo debido a la popularización a lo popular que era la patata en Irlanda. Es decir, permitía alimentar a 5 millones de personas en el siglo XIX. Irlanda hoy en día no tiene 5 millones de habitantes. Es decir, imaginaos la cantidad de gente que dependía de la patata. Una de las consecuencias desgraciadas que tuvo también volver tan popular este cultivo fue la aparición de enfermedades asociadas. La mutación en este gen que llamamos CDF1 está también muy relacionada con otros genes
Los genes se heredan como libros, no se heredan independientemente. Entonces, si tú tienes un gen y este gen está asociado a otro que vuelve a la patata muy sensible a una enfermedad, una vez aparece esta enfermedad, es capaz de esquilmar, de hacer desaparecer el cultivo en un año. Y en épocas como el siglo XIX, y sobre todo con situaciones políticas que tenía Irlanda en aquella época, fue una auténtica desgracia. Es decir, prácticamente 2 de cada 5 irlandeses murieron en la hambruna de los años 47 y 48. Y todo debido a que era un cultivo muy popular. Como os cuento, eran las variedades europeas que estaban adaptadas a nuestra región, pero aparte eran mucho más sensibles a esta enfermedad que llamamos Phytophthora infestans, que es un hongo. Y como consecuencia de esta hambruna irlandesa, de este declive poblacional increíble, inmenso, muy desgraciado, muchos irlandeses emigraron. Es muy conocida la emigración irlandesa a Estados Unidos. Por ejemplo, ahora que tenemos las elecciones americanas a la vuelta de la esquina, John Fitzgerald Kennedy es heredero de esta emigración, ¿no? El presidente estadounidense. Y muchísimos, prácticamente 60 millones de estadounidenses son descendientes de irlandeses. 60 millones, ¿eh? Pero no solamente a Estados Unidos, también a Inglaterra. Es decir, Liverpool y Manchester son prácticamente ciudades irlandesas en Gran Bretaña. Y 3 de los 4 Beatles son descendientes de irlandeses emigrados a Liverpool. Y en Manchester, los Smiths, su propio apellido es una chanza, una broma sobre su origen irlandés y respecto a sus vecinos ingleses, ¿no? Es como si tú te llamas a un grupo los García, ¿no? Y tienes realmente un apellido francés. Pues gracias a la patata y por desgracia de la patata, a estas hambrunas, probablemente tenemos la música de los Beatles y de los Smiths. Y bueno, Irlanda sigue exportando músicos, no solamente... yo creo que lo que más exporta aparte de cerveza a Irlanda es música. Y bueno, con esto pienso que estaría feliz de haberos convencido de lo importante que fue la patata en la cultura europea, y no solamente para alimentarnos, sino para darnos muchas cosas. Y gracias por escuchar. Y esto creo que es todo, y estoy en tiempo. Luis, ¿no se escucha? Luis, ¿no se escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah. Vale. Espera. Esto es... un momento. Un momento. Ahora sí. Ahora sí. ¿Iniciar el audio? Espera un segundito. Ahora creo que sí. ¿Me oís ahora? Sí, ¿no? Sí. Nada, hombre, lo más interesante decía que muy interesante tu charla, muy entretenida, muy curiosa de relacionar distintos procesos históricos con una planta, y luego lo que hay un poco de biotecnología detrás, ¿no? De también ahora conocer en detalle esos cambios que has contado de los trasposones. Pero vamos, lo más importante son las preguntas. Entonces, no sé si, Bruna, ¿tienes alguna pregunta? Bruna también está con el micrófono. Ahora, vale. Julia te está felicitando, que es muy interesante y entretenido. Te están dando muchas gracias, muy didáctica y divertida la exposición, que nunca había imaginado que las patatas sufriera jet lag, pero la mutación fue de origen natural, es una pregunta. Sí, fue de origen natural, indudablemente. Es decir, en el siglo XVIII no teníamos herramientas biotecnológicas.
ni siquiera existía el concepto de gen. Es decir, la mejora en aquel entonces era un ensayo de prueba y error. Simplemente apareció una patata que de repente era muy productiva en días largos, era muy productiva en verano, y entonces esto obviamente se aprovechaba. Es decir, cualquier agricultor que veía una mínima mejora en lo que cultivaba, aunque probablemente no eran agricultores, fue alguien, no sabemos quién, pero probablemente una persona muy observadora, y se dio cuenta de esto y popularizó la patata. Qué bien. Pero no existía la tecnología que tenemos hoy en día, ni existía el concepto, ni los conceptos genéticos y sobre genética que tenemos hoy en día. Ni había nacido Mendel ni Darwin. Es decir, no había más oportunidades que el ensayo-error y la observación, que fue como ocurrió la mayor parte de la domesticación de las plantas. Es decir, pensamos que hoy en día tenemos toda esta tecnología, pero realmente somos herederos de toda una mejora, de todas unas oportunidades de mejora que vienen desde el Neolítico, desde hace 10.000 años prácticamente. Y fue ensayo-error y observación. La gente, los agricultores y la gente del pasado también era inteligente. Muchas veces nos olvidamos de ello. Muy bien. Muchas gracias, José. Hay 2 preguntas más. Julia Rosero ha preguntado, ¿cuántas variedades de patata existen en la actualidad? Pregunta muy difícil de contestar, porque hay un centro en Perú, que es el Centro de la Papa, y te hablo de memoria, pero miles. Es decir, hay tanto variedades naturales en Sudamérica que se han mantenido en el Centro de la Papa y que se han mantenido de forma tradicional. Y hay variedades también en otros sitios. Por ejemplo, se están descubriendo variedades de origen holandés en Sudáfrica, por ejemplo. Y realmente no sabemos ni el número de variedades que puedan existir. Muchísimas. Miles. Hay más preguntas. Dime. Milagros de Diego te ha preguntado, ¿y cómo se producen estas mutaciones? ¿Cómo se producen estas mutaciones? Bueno, estas mutaciones se pueden producir de muchas maneras. Son transposones. Los transposones, Barbara McClintock los denominó como son zonas del DNA que son capaces de saltar entre distintas zonas del DNA. Hay distintos eventos de mutación. Te estoy hablando de la que dio lugar a este evento, ¿vale? Y lo que pasa es que el transposón, al saltar de una zona a otra del DNA, del genoma, es capaz de, por casualidad, acabar en una zona que es una región, que es un gen. Y lo que provoca es una mutación. Es decir, cuando se inserta, es un segmento de DNA que no está relacionado con el segmento donde se está insertando y crea una mutación. Provoca un desplazamiento de la lectura del gen. Los genes se leen. Es como si tú cometes una errata. Hay distintos tipos de erratas. Tienes erratas cuando te equivocas escribiendo en el teclado y no pones un acento, o introduces una N extra cuando debía haber solamente una N. Hay otras mutaciones donde tú, al cortar y pegar, te equivocas y pegas donde no deberías pegar. Esta mutación, este transposón, crea eso. Es como si tú pegases una frase que no tiene ningún sentido en un párrafo. Y ese párrafo deja de tener ese sentido en cierta parte del párrafo, al final. Estamos hablando en este caso. Y al no tener sentido, se interpreta mal la parte final del párrafo.
¿Por qué se crean estas mutaciones? Pues también es una pregunta interesante porque muchos de estos transposones sabemos que condiciones ambientales de cierto tipo, por ejemplo, calor o un estrés, son capaces de provocar que estos transposones, que estas secuencias salten. No se sabe muy bien por qué, pero a veces ocurre. Y los mecanismos serían muy largos de explicar, pero vamos, son eventos naturales, pasan en la naturaleza. Vale. Yo creo que hay otra pregunta más, ¿no? Hay dos preguntas más. ¿Es verdad que la patata transgénica tiene un gen que puede sintetizar la vitamina B12? Muchas gracias. Bueno, las patatas son ricas en vitamina B12. No sé qué patata transgénica. Hay muchas patatas transgénicas, ¿eh? Concretamente, creo que la vitamina B12 no es deficitaria la patata en ella. Entonces, hacer una patata transgénica que tuviese más vitamina B12, no sé. No me parece... No, me parece que no sería, vamos, algo útil. Pero, sin embargo, sí hay patatas, por ejemplo, para producir papel, que tienen un determinado tipo de almidón distinto, que es muy beneficioso muy beneficioso, que facilita mucho la producción de pasta de papel a partir de patata. Hay patatas transgénicas más resistentes a infecciones, a Phytophthora, por ejemplo. Hay otras patatas transgénicas que se han usado para producir vacunas comestibles. Ahora que está tan de moda el COVID y cosas así, hay patatas transgénicas que expresan una proteína de la hepatitis y podrían usarse como vacuna comestible. Hay patatas transgénicas, yo mismo, patatas transgénicas que hemos hecho para producir patatas en ambientes calurosos. Patatas transgénicas con distintos colores, patatas transgénicas que produzcan plásticos. Hay muchas patatas transgénicas. En Europa solamente se puede cultivar una, pero vamos, hay muchas patatas transgénicas. ¿Más preguntas? Hay una pregunta de un profesor. ¿Sí? ¿La denominación de origen tiene alguna diferencia genética? Por ejemplo, ¿las patatas gallegas tienen alguna diferencia genética con otras? Yo soy de Galicia, entonces esto te lo puedo contestar muy bien. Básicamente, la patata de Galicia lo que da, o patatas de determinado origen, lo que da el sabor distinto es el modo de cultivo o la forma de cultivar. En Galicia, por ejemplo, se cultivan dos variedades, unas básicas, básicamente. Una es Kennebec y otra Baraca. Y tanto la Kennebec como la Baraca son patatas, llamamos patatas de bajo sabor. Son patatas que son blancas, que tienen relativamente pocos azúcares. Y esto, pero básicamente es producto del cultivo en las condiciones y en el tipo de terreno que tienen allí. Hay otras variedades, por ejemplo en Canarias, que sí son más especiales, porque sobre todo porque son variedades muy antiguas. Son variedades cultivadas desde hace muchos años, prácticamente siglos, desde el siglo XVIII, y son variedades más relacionadas con las variedades americanas. Pero las variedades actuales en España son comerciales 100%, es decir, incluso con propiedad intelectual de compañías de mejora, muchas. Pero vamos, en cuanto a variedades que sean especiales, las Canarias, por ejemplo, las variedades de las Islas Canarias son especiales en ese sentido.